a esta primera emisión de La Vox. 25 meses han pasado desde que el presidente López asumió la presidencia tras ganar el voto popular con el 53% de los votos en 2018. Sin duda fue un triunfo abrumador, donde más de 30 millones de personas decidieron creer en un gobierno que se proclamaba diferente, que desafiaría los anteriores gobiernos neoliberales donde los privilegios de la clase política prácticamente desaparecerían. Pero siendo sinceros y objetivos, ¿en verdad ha pasado esto? En este video veremos qué ha pasado realmente en estos 2 años. Realizaremos un análisis de los aciertos y desaciertos que el gobierno de la 4T ha tenido. Empezaremos con el TP-01, o mejor conocido como el avión presidencial. Durante toda la campaña, AMLO repitió hasta el cansancio que se empezaría con su venta desde el primer día de la administración, lo cual fue cierto, prácticamente. Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros, no lo tiene ni Obama. Cuesta 7.500 millones de pesos. En 2018 lo vamos a vender. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Dicho avión, considerado por el presidente como faraónico, un exceso, un derroche, un lujo e incluso un insulto, fue heredado por gobiernos anteriores, con un costo de venta de 218 millones de pesos. Desde diciembre de 2018 se encontraba en el aeropuerto de logística del sur de California, conocido como Victorville, en el condado de San Bernardino, regresando a tierra azteca hasta el 22 de julio de 2020, teniendo como gastos por su Airbnb Deluxe en Estados Unidos la cómoda cantidad de 33 millones de pesos. Luego se desembolsó la cantidad de 286 millones de pesos para la organización de la rifa alusiva realizada en 2020, y alrededor de 83 millones de pesos desde que la aeronave volvió a México. Esto significa que la presente administración le ha destinado 402 millones de pesos, que si bien los comparamos con los 408 millones que el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó en los 2 años en los que estuvo en operaciones el TP-01, era más redituable mantenerlo en funcionamiento que mantenerlo estacionado. Y en resumen, ¿cuál es el resultado de todo esto? Es que el avión ni se ha vendido y se realizó una rifa, es cierto, pero no se rifó el avión, en la cual el gobierno se vio como el más beneficiado y terminaremos pagando por ello, y sigue sin terminarse de pagar el avión, y pues al fin y al cabo le servía más usarlo, señor presidente. Pero a todo esto estaremos atentos a ver qué otra brillante idea se le ocurre al presidente López Obrador respecto al avión. Algo que sin duda se le debe reconocer a este gobierno, sin importancia a la afiliación partidista, es la Ley Federal de Estabilidad Republicana, que entre los aspectos más grandes a destacar es la eliminación de las pensiones de expresidentes mexicanos, que costaban a los contribuyentes la cantidad de 205,000 pesos mensuales por presidente. Si bien había casos de que algunos de los presidentes destinaban dichas pensiones a organizaciones, u otros como Carlos Salinas y Ernesto Zedillo renunciaron a ellas, sin duda es bueno que nosotros ya no paguemos dichas pensiones. De igual modo, se deben resaltar las reducciones en los salarios de los funcionarios públicos, que no podrá pasar del monto que gana el presidente, unos 111,000 pesos ya libre de impuestos. Poniéndolo en comparación con la de sus antecesores, es bastante austero. Lamentablemente no todo puede ser un cuento de hadas perfecto, ya que al recortar el presupuesto de las dependencias se generó un desabasto en varios sectores como el sector de salud, que originó un desabasto de medicamentos. Esto es como avanzar 2 pasos al frente y 1 atrás. Hay problema de desabasto de medicamentos, pero les diría que estaba peor antes. Lo que pasa es que ahora, con este plan de combatir la corrupción en la compra de medicamentos, se está ventilando el asunto. Antes no se decía nada. Empezando en 2019, surgió en varias regiones del país un desabasto alarmante de gasolina, debido a la estrategia del gobierno para evitar el robo de gasolina, mejor conocido como huachicol. Sin embargo, dicha estrategia no rindió los frutos esperados, y el robo siguió y el desabasto creció, teniendo un clímax bastante trágico, ya que después de esto sucedió uno de los hechos que conmocionó a gran parte del país, y fue la explosión de los ductos de gasolina en Tlahuelipan, Hidalgo. Dicha explosión fue ocasionada por una fuga de combustible derivado del mismo robo de gasolina, dejando un saldo fatal de 137 muertos y varios heridos. Derivado del serio problema del robo de combustible, el Ejecutivo Federal decidió llevar a cabo una estrategia para frenar dicho ilícito, que consistía en dar apoyos económicos a las familias para evitar que realizaran el robo.
El presidente estimó que serían entre 6.000 y 8.000 pesos los destinados por familia, en los cuales los integrantes se verían beneficiados por la variedad de programas sociales que existen actualmente. Pero pagar a ladrones para que dejen de robar es inaceptable. El gobierno no debe ni deberá nunca doblar las manos por quienes quebrantan la ley, sino cuál es el principio de un gobierno, que deje imperar el crimen deliberadamente. Y hablando de programas sociales, ahora hablaremos de la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro, mejor conocido como la beca Niño. Es uno de los programas insignes de la actual administración. Veamos qué tan efectivos han sido sus resultados. Este programa vio la luz con la esperanza de ofrecer a aquellos jóvenes que están entre 18 a 29 años, quienes se han visto con la dificultad de entrar al mercado laboral, la posibilidad de recibir un estímulo económico mientras realizan labores o bien capacitaciones en diversas áreas. Hasta ahí la idea es que va más que perfecta, pero en verdad este programa está ayudando a los jóvenes. De acuerdo con una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción en 2019, donde se resalta que las inscripciones al padrón del programa son algo difícil de creer por la constante que mantienen entre los registros diarios, ya que es prácticamente la misma cantidad de personas con un rango de edad similar, escolaridad prácticamente igual, así como una constante entre hombres y mujeres. Y sobre los centros de trabajo, donde se reportan varios becarios, no se encontró información de dichos lugares, ni coinciden las cifras de becarios contra las cifras de los centros de trabajo. Y eso solo hablando de la Ciudad de México, donde los becarios no representan ni un 5% del padrón total. Y donde sí había becarios en lugares de trabajo, estos tenían o falta de pago o se ausentaban. E incluso hubo reportes de que los empleados de las mismas empresas fueron reemplazados por becarios. Y eso no es lo más grave de la situación, sino que el dinero que no es pagado a los becarios y está contemplado en el presupuesto tiene otro destino. Este dinero se convierte en un subejercicio aproximado de 15.000 millones de pesos, que al final el Ejecutivo podrá reasignarlo sin necesidad de aprobación. Esto al final, ¿qué demuestra? Es que un proyecto que tenía futuro se ve opacado por la corrupción e ineficacia de las autoridades, respaldado por un gobierno que hace de la lucha anticorrupción su bandera. Siguiendo con este análisis, ahora hablaremos de las estancias infantiles, un programa que surgió en administraciones pasadas, siendo de manera general un lugar donde madres y padres podían dejar en cuidado a sus hijos, mientras estos trabajaban y recibían un apoyo económico. Este programa, si bien ayudaba a un mejor desarrollo del infante, de igual manera permitía que sus padres lograran entrar al mercado laboral, proveyendo de un mejor futuro y sustento a sus hijos. Pero con el recorte que realizaron a las mismas, miles se vieron forzadas a cerrar y dejar prácticamente en el desamparo a los niños cuyos padres se vieron obligados a dejar sus empleos o reducieron más sus ajetreadas jornadas, o teniendo que dejarlos al cuidado de sus familiares, que si bien no están mal en algunos casos, sin duda no se compara con una educación reglamentada. La justificación del presidente para realizar este cambio radical en el programa fue la corrupción que decía que había en las entregas de los subsidios, que si bien sí se detectaron irregularidades por parte del gobierno, no justifica el eliminar un programa en el cual la mayoría de los padres beneficiados sí eran honestamente beneficiados, solo por querer eliminar lo que pasadas administraciones habían hecho. Justamente hablando de eliminar cosas del pasado, ahora hablaremos del Seguro Popular. El Seguro Popular fue creado por el expresidente Fox y fue un medio para que muchos de los mexicanos sin acceso a los servicios de salud como el IMSS o el ISSSTE pudieran ser atendidos. El presidente recalcó que dicho programa no era seguro ni popular, sin embargo, contrario a muchas de las falsas declaraciones que hace López Obrador, el Seguro Popular sí era seguro y bastante popular. El llamado Seguro Popular ni era seguro ni era popular. Cubría 40% de la población, una proporción mayor incluso a la del propio IMSS. Gracias al programa, el número de hogares con gastos catastróficos en salud, aquellos que pueden dejar a una familia en un agujero financiero profundo, se redujo a la mitad. Sin embargo, el desaparecerlo solo creó caos y confusión, y sin duda se reportaron cientos de casos de personas que se vieron obligadas a desembolsar altas cantidades de dinero al momento en el que cambió el Seguro Popular por el INSABI. Sinceramente, no entiendo la obsesión por desaparecer lo que se hizo en gobiernos pasados. Si bien todos los programas implementados, e incluso los de esta administración, pueden tener sus fallas, no los eliminas, los arreglas con el fin de que sigan siendo un bien útil para la sociedad. No solo porque alguien diga que al diablo con sus instituciones, debemos permitirle que siga desapareciendo lo que a él no le gusta. Ahora hablando de más cosas que desaparecieron, como el amor de ella por ti, hablaremos del aeropuerto de Texcoco. Un megaproyecto de la administración del presidente Enrique Peña Nieto que al momento de empezar la transición de AMLO a Palacio ya tenía un avance aproximado del 31%, con una financiación aproximada del 75% de la obra. Sin duda, la peor estrategia para ver que seguía del proyecto fue dejar que se hiciera por medio de una consulta con preguntas amañadas que favorecían siempre el deseo del presidente. Estas consultas que hasta el momento se han convertido en el medio favorito de la 4T para lavarse las manos, de no poder ser capaces de actuar como gobierno y tomar decisiones serias sobre las situaciones del país.
Total, que con la votación de esa encuesta ganaron y se canceló dicho aeropuerto. Pero con los gastos que se hicieron para cancelarlo y los gastos para rehabilitar dos aeropuertos y construir las pistas en Santa Lucía, ya está costando más que haberlo concluido en Texcoco. Sin mencionar el cerro que el gobierno no vio que interferir con las construcciones del aeropuerto en Santa Lucía. De acuerdo con el Colegio de Ingenieros, en 2019 se preveía que el aeropuerto de Santa Lucía costaría un 66% más que el de Texcoco. Eso, evidentemente, sin contar con los costos adicionales de arreglar el de Toluca y el aeropuerto Benito Juárez. En verdad que el capricho de cancelarlo solo hará que nosotros como usuarios paguemos más por ese berrinche. Y hablando de caprichos, ahora toca hablar de Dos Bocas y del Tren Maya, dos proyectos insignia de la 4T que se han visto envueltos en polémicas desde que se anunció su construcción. El primero se trata de una refinería construida en Tabasco, que actualmente se inunda. Pero pues, eso no es importante. Digo, por esa cuestión cancelaron Texcoco, por un pinche lago inexistente. Pero aquí sí se está inundando y aquí se está haciendo un gran daño ecológico. Pues resulta que la licitación para construir Dos Bocas, o sea la convocatoria que hace el gobierno para que empresas ofrecieran un proyecto, se declaró desierta. Y fue el mismo gobierno el que dijo que el Pemex y la CFE serían los encargados de construir dicha refinería. Y digo, si comparamos Texcoco con este proyecto, sin duda se parecen. Se argumentaba que Texcoco afectaría drásticamente el ambiente. Sin embargo, Dos Bocas hasta el momento ha arrasado con 270 hectáreas de vegetación para su construcción. Y eso que ni siquiera está terminada. Mientras otros países invierten miles de millones en energías limpias y dejar de consumir combustibles fósiles, en México decimos invertir en una refinería que se inunda y que no tendrá funcionamiento por mucho tiempo hasta que se agoten las reservas de petróleo. Sin duda, ser de tercer mundo duele bastante. Y del Tren Maya ni qué decir. Si bien la región del sur del país se vería impulsada turísticamente, debemos poner sobre la mesa más factores que repercutirán en el futuro, como los ambientales. Si de por sí ya se están viendo afectaciones donde se están instalando las vías, y eso que aún ni siquiera está listo el tren. Solo queda esperar a ver qué tanto repercutirá no solo en el ambiente, sino en las comunidades originales que ya están siendo agraviadas. Dichas comunidades que ya están en contra de un proyecto más que no tiene ni pies ni cabeza. Todo lo que vimos es en materia social, de infraestructura y un poco de salud. Ahora veremos la carta económica de estos 2 años. Incluso viéndolo con los mejores ojos, lo que se ha logrado no se puede celebrar, porque es inmediatamente opacado por la caída de la economía en 2019, en la cual no hubo crecimiento. Pero eso sí, tuvimos bienestar. Están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México, en nuestra sociedad. Y como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar. Estuvimos en una recesión técnica, en la cual su origen se debe a la desconfianza que el presidente dio, entre otros motivos, por la cancelación de contratos, como los de Texcoco, y ahuyentar a la inversión extranjera. Y de por sí ya veníamos debilitados en la economía, pues el 2020 fue aún peor, en la cual en el segundo trimestre del año el PIB se contrajo casi 19%. Y de acuerdo a varias proyecciones, recuperar la economía a donde estaba antes de todo este caos, fácil tomaría hasta pasado del 2025. Y si bien ha habido algunos trimestres de crecimiento del PIB y del empleo, esto no se compara con lo que se contrajo, ni con los miles y miles de empleos que se han perdido y que se seguirán perdiendo. Les dije que incluso viéndolo con los mejores ojos, el panorama simplemente no se logra ver bien. Ahora en materia de seguridad, el gobierno igual no aprueba. ¿Saben? Es gracioso ver cómo AMLO estuvo mame y mame y mame, con que después de tantos años él sabría cómo resolver las cosas. Pero una vez llegado al gobierno, la manera en que él resuelve las cosas es culpar a los gobiernos anteriores. Estos 2 años de AMLO han sido los más violentos. Los homicidios y los feminicidios han incrementado exponencialmente. Bueno, sí hemos tenido delitos que han bajado. Al robo a transporte y a transeúnte en 2020. Pero hay que explicarle al gobierno que esto se debió a que hubo una cuarentena y que no había gente en la calle, ni en el transporte. Pero pues, ellos han de tener otros datos. Robos a transeúntes, a transportistas, menos robo de vehículos, robo en transporte público. Veamos las cifras crudas. Se demostró que en los 20 primeros meses del gobierno de AMLO se han registrado 60,000 asesinatos, es decir, 100 asesinatos cada día en promedio. Y bueno, eso sin contar los muertos de COVID, pero de ello hablaremos en unos momentos. Sin duda, AMLO se quejó hasta el cansancio de los muertos de Peña y de la guerra del narco de Calderón, pero no fuera en su gobierno porque deja libre al hijo del narcotraficante más poderoso que ha tenido México. La hipocresía abunda en este gobierno. Dentro del marco de seguridad también sucedió algo que no tenía precedentes,
un ataque directo del crimen organizado, en este caso del cártel Jalisco Nueva Generación, en contra del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el cual resultó herido hoy con un lamentable saldo de 3 personas fallecidas, 2 escoltas y una civil. 6:35 de la mañana. Una camioneta de Redilas y una Suburban cierran el paso a la camioneta de Omar García Harfuch en las calles Monteblanco y Sierra Nevada en Lomas de Chapultepec. De la Suburban bajan al menos una decena de hombres armados que comienzan a disparar contra el vehículo negro del secretario de Seguridad Pública. Desde una gasolinería, testigos graban lo sucedido mientras intentan resguardarse. 6:37 a.m. Los hombres que bajaron de la Suburban la abordan nuevamente justo cuando comienzan a llegar las primeras patrullas al lugar. Los disparos con armas largas continúan desde la camioneta de Redilas, donde hay al menos otros 10 hombres. «6:38. Concluyen los disparos. Los sujetos bajan de la camioneta con logos apócrifos de Grupo Carso y huyen de la zona dejando el vehículo. De acuerdo con la grabación de las cámaras del C5, el ataque directo contra Harfuch duró 3 minutos. Con estos hechos, AMLO se jacta de que las cosas han cambiado. Y sí tiene razón, pero lamentablemente han cambiado para ser peores. Sin duda, confiamos de que estas cifras irán mejorando, porque al paso que vamos, se estima que este será el peor desempeño de un sexenio en materia de seguridad en la historia. Ahora, tocando más temas de salud, hablaremos de la situación actual de la pandemia. Hasta la fecha de realización de este video, México reporta en cifras oficiales que se encuentra pasando el umbral de los 145,000 muertos. Han pasado poco más de 10 meses desde el primer contagio y tenemos que ser honestos, la situación no pinta nada bien. Nuestro país es el cuarto con más muertes a nivel mundial, a pesar de que el Dr. Hugo López-Gatell aseguraba que el escenario más catastrófico sería con 60,000 muertos aproximadamente. Sin embargo, esta estimación quedó atrás, como la promesa de tener un sistema de salud como los países nórdicos, o como la promesa de tener un futuro junto a ella. Estamos considerando evidentemente solo las muertes reconocidas oficialmente por el gobierno, que si de algo nos ha servido la historia, es que las cifras oficiales del gobierno nunca serán las reales, porque de acuerdo a diversas fuentes, las muertes reales estarían sobrepasando, de acuerdo a algunos cálculos, las 250 o inclusive las 300,000 muertes. En estos momentos estamos teniendo más de 1.600.000 contagios en el acumulado, y la situación en los hospitales es insostenible. En la zona metropolitana se reporta una saturación que, según diversos cálculos, reportan más del 90% de ocupación en camas generales y en camas con ventiladores. Pero si la situación sigue escalando como las hasta la fecha, sin medidas sanitarias más estrictas como el uso de cubrebocas obligatorio, y claro, si la gente sigue saliendo, sigue haciendo fiestas y sigue sin usar el cubrebocas como es debido, esto solo va a empeorar. Y si tú has sido de esas personas que ha hecho fiestas con más de las personas recomendadas, que te has ido por tus pinches miches sin cuidarte o sin cuidar a los demás, o que has sido escéptico e incrédulo desde un principio con este virus, déjame decirte que tú y todos los que han sido así son unos hijos de su... Disculpa, pero la situación es alarmante, miles de vidas se han perdido y lamentablemente sabemos que miles de vidas se seguirán perdiendo. Y para los que hemos perdido un familiar ante esta enfermedad, sabemos lo difícil que es y sabemos incluso lo difícil que ha sido tener que llevarlo al hospital y que se ha negado la atención por el cupo extralimitado de los hospitales. Y que el gobierno diga que las pruebas no importan, o que el uso de cubrebocas no importa, o que el semáforo no importa, y que quieran aparentar que la situación está bajo control, es intentar justificar lo injustificable. Solo queda que confiemos que la aplicación de la vacuna se apresure y que pueda llegar a todos sin excepción y que este caótico escenario por fin esté en el ocaso. En resumen de estos 2 años, el gobierno simplemente reprueba. Incluso siendo favorables a los aspectos buenos que ha hecho, no se puede aprobar la pésima administración de la economía, la pandemia o la seguridad. Son momentos críticos y el presidente con sus ocurrencias está rayando ya en la ineptitud y en la ineficacia. Porque debemos de entender que como ciudadanos debemos aceptar la transición democrática, más no la incompetencia para gobernar. Ahora este nuevo capricho de querer desaparecer órganos que controlan el gobierno, teniendo peleas con el INE, con la Comisión Reguladora de Energía, con el Instituto Federal de Telecomunicaciones o con querer desaparecer el INAI. Para el presidente no hay tiempo para atender las situaciones críticas del país. Pero eso sí, hay tiempo para ignorar a los más pobres, como hizo en Tabasco. Hay tiempo para ignorar el desabasto de medicamentos. Hay tiempo hasta para ver caricaturas. Muy bien, Benito, espera un momento.
por un momento si todo esto que está pasando hubiera sido bajo el gobierno de otros partidos. ¿Qué diría AMLO? El presidente, después de tantos años en campaña, no entendió que es diferente el gobernar a querer gobernar, que es diferente proponer al actuar. Señor presidente, la corrupción sigue, la violencia aumenta, los muertos por la pandemia siguen aumentando, el desempleo crece. Sería lamentable que después de tantos años de estar intentando llegar a la presidencia, el puesto le haya quedado grande. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima emisión. Saludos.